Bienvenidos amigos oyentes al programa La Otra Historia, preparado por Memo Ángel, José Guillermo Ángel, para la emisora cultural Radio Bolivariana. Hoy tenemos, Memo Ángel, un aniversario muy especial para destacar. Vamos a recordar la memoria del escritor Julio Cortázar. Sí, Cortázar, pues en este momento están celebrando los 20 años de su muerte. Muere en París en 1984 y nace en Bruselas en 1914. Es una cosa interesante, Cortázar muere de 70 años y dentro de unas condiciones muy particulares, porque Cortázar es hijo de un diplomático argentino, por eso nace en Bruselas, y durante los 4 primeros años de vida en la Primera Guerra Mundial. Esto no deja de ser muy interesante, porque hay que tener en cuenta que la memoria se construye con las primeras impresiones. Y Cortázar va a revolucionar la literatura, de pronto porque le faltó el mundo provinciano latinoamericano, y nace en un mundo convulsionado, en un mundo que se presta para desarrollarse, y a partir de ahí la propuesta de Cortázar es muy diferente. A ver, Cortázar nace en 1914, decíamos, y se van a ir a Argentina en 1918. Ahí entra en contacto con lo argentino pues que tenía más o menos explicado a través de los padres, pero ahí ya la presencia de la familia e incluso la lejanía del mismo Buenos Aires, porque hay que tener en cuenta que Cortázar va a estudiar en Mendoza, es una ciudad allá de La Pampa, haciendo frontera prácticamente con Chile, y ahí se vuelve maestro, y maestro rural. Entonces le pasa lo contrario a cualquier niño latinoamericano, que un niño latinoamericano conoce primero el campo, o en esa época conocían primero el campo y después la ciudad. En tanto que Cortázar nace urbano, regresa al campo, conoce muchas cosas del campo, y luego en 1951 vuelve a París. Y ahí se vuelve un gran traductor. Pero ahí hay una cosa que yo creo que vale la pena explicar: el hecho de que confronte un alto estatus, como es ser hijo de un diplomático, con un bajo estatus, como son sus alumnos en la escuela rural, que enfrente un mundo de la delicatessen, por decirlo de alguna manera, con el mundo burdo del campo, el mundo primitivo y simple del campo, y todo eso lo pone a pensar de una manera completamente distinta. Fuera de eso es un hombre muy culto, que va a enfrentar el mundo campesino, que no es un mundo cifrado en actitudes cultas, sino en la lucha contra el medio ambiente, la lucha contra las vicisitudes, contra un montón de cosas. Y que para mí esto de pronto es lo más maravilloso: Cortázar, al entrar en contacto con el mundo de América Latina, no trata de hacer una caricatura de América Latina, sino de entender dónde está la sabiduría del Latinoamérica de cercanías, las pequeñas cosas, las cosas que contiene lo más inusitado. Por ejemplo, él tiene un relato que a mí me fascina, que son las instrucciones para subir unas escaleras. ¿Qué hay que hacer para subir unas escaleras? ¿Qué se debe tener en cuenta? Por ejemplo, un texto maravilloso, que es La Vuelta al Día en 80 mundos. Entonces uno dice, a ver, esto es absurdo, esto se lo inventó. No, esto es América Latina, ¿cierto? América Latina, nosotros tenemos teóricos de cómo coser, ¿cierto? Y cómo desenhebrar la aguja, y eso se desarrolla. Tenemos gente que vive en 20.000 mundos. Nosotros, por ejemplo, los
Los que trabajamos en las ciudades durante un día tenemos cualquier cantidad de mundos diferentes, completamente distintos. Entonces se enamora de América Latina no a través del folclore sino de qué significa ser latinoamericano, porque el latinoamericano tiene tantas pequeñas cosas, un montón de pequeñas cosas, y esas pequeñas cosas le van a permitir actos hasta prácticamente de magia, por ejemplo, ¿cierto? Entonces el hecho de que hay una gente, que no se acuerda uno mucho de la gente que va aquí a Lola Herrera a ver salir aviones y llegar, tiene un cuento muy impresionante que una gente que está viendo salir aviones y de repente comienzan a volar, ¿cierto? Entonces Cortázar vuelve a París, se vuelve un gran traductor del francés al castellano. Nosotros, por ejemplo, a Cortázar le demos muchas traducciones, porque Cortázar era un hombre que manejaba muy bien el inglés, tremendamente bien el francés. Entonces nosotros le debemos a Cortázar, por ejemplo, la mejor traducción que se ha hecho al castellano de los cuentos de Edgar Allan Poe. Entonces la versión de los cuentos maravillosos de Poe, que es un inglés muy dieciochesco prácticamente, muy complicado. Además Poe era un poeta, lo que exige a otro poeta para traducirlo, y le debemos el que hubiéramos conocido a Margarit Yourcenar. Él es el que la lleva al castellano. Él hace una traducción excepcional de las memorias de Adriano, ¿cierto? Y a través de eso, conservando muy bien el sentido de doña Margarit Yourcenar, que además lo felicitó y era muy amiga de él, por los logros que había hecho con los textos de doña Margarit Yourcenar. Pero Cortázar trasciende todo esto a través de una literatura muy urbana. Por ejemplo, así como un niño lo entiende uno a través, yo entendería la infancia, o al menos, pues, estando yo en esa infancia que fue la mía, a través de los libros de aventuras. Yo entiendo que un niño no tiene por qué tener infancia donde él da datos de fechas, no, él tiene que tener una infancia donde él da datos de aventuras. En un muchacho pasa lo mismo. Un muchacho ya salido del mundo de las aventuras está descubriendo el mundo cercano. ¿Qué es eso que lo motiva? ¿Qué es eso que lo agrede? ¿Qué es eso que lo emociona? ¿Qué es eso que lo asusta? Entonces yo no entendería un muchacho sin haber leído a Cortázar, porque Cortázar es eso. Cortázar es una literatura para jóvenes que se hacen preguntas, y muchas preguntas. Por ejemplo, preguntas sobre el amor, preguntas sobre el orden de las cosas. Cortázar va a elaborar un par de personajes que son maravillosos, que son las famas y los cronopios. Las famas son unos personajes muy ordenados en cosas que no le interesa a nadie que sean ordenadas. Y los cronopios son personajes muy desordenados, tremendamente desordenados, especies de duendes, ¿cierto? Entonces se le va a uno el carro, no está prendiendo, eso es un cronopio. Ahí hay un cronopio metido haciendo daños. Entonces hay que detectar un montón de cronopios que viven en las casas, ¿cierto? Cuando llega uno de mal genio, ya un cronopio molestándole la vida y programando el mal genio. Entonces él ahí se asimila mucho, de pronto es algo que toma de Nietzsche, cuando Nietzsche establece lo dionisiaco y lo apolíneo, donde lo dionisiaco es el desorden previo y necesario para cualquier orden. O sea, si no hay desorden, pues ¿cómo vamos a ver qué es el orden? Y lo apolíneo ya es ese orden, pero ese orden inevitablemente llama al desorden, porque de lo contrario sería un orden muerto. Creo que es una cosa muy interesante. Por eso, aquí hay una cosa, a ver, para de pronto explicar esto mejor. El hombre, dice Fernando Savater en un último libro que se llama El valor de elegir, y ese dato lo toma él de Hugh Thomas. El hombre evoluciona muy poco
Evolucionan más rápido los animales, ¿cierto? Evoluciona más rápido el perro, la cucaracha, el grillo, la hormiga. Porque el grillo, la hormiga, la cucaracha y el perro se están adaptando a lo que está pasando. Simplemente se adaptan. En tanto que el hombre no. El hombre toma decisiones. O sea, el ser humano no se adapta, sino que se hace preguntas. Y muchas veces es capaz de echar para atrás lo que ha logrado la evolución. A pesar de que los seres humanos evolucionamos en términos orgánicos, obviamente el organismo se adapta, el pensamiento no se adapta. Por eso el ser humano tiene que arreglar el orden, porque el desorden, porque en el desorden él ve posibilidades de orden y al mismo tiempo tiene que desordenar el orden, porque un orden que no cambie se ha convertido en una piedra. Entonces hay que romper ese orden de nuevo. Entonces eso sería el papel de las famas y los cronopios. El papel de significar que estamos vivos, porque además la mayoría de nuestros órdenes y desórdenes son absurdos, o sea, no son muy lógicos. El hecho de que yo me encuentre un señor que para salir de la casa tiene que vestirse impecablemente, que se vea como no sé qué tata, esa es una fama, porque él una vez atraviese la puerta, el hecho de que se mueva lo va a desordenar, el viento, lo que sea, ¿cierto? Entonces sería un orden con cierta absurdidad. Lo mismo que el desorden. La mayoría de los desórdenes se dan por cosas que no logramos controlar y que están más dentro del absurdo que la realidad. Entonces, por ejemplo, nosotros manejamos desórdenes absurdos como el ofuscarnos por lo que va a pasar. Eso es completamente absurdo, y es que yo no sé qué va a pasar. Pero hay gente súper preocupada por el futuro, sin saber si eso se va a cumplir o no, ¿cierto? Yo no me puedo preocupar. O gente muy preocupada por el pasado. Eso también es completamente, eso ya pasó, ¿cierto? Entonces, ahí hay un cronopio. Ahí hay un cronopio. Pero Cortázar también va a trascender este juego literario y filosófico, porque Cortázar estudia filosofía también, y por eso es que lo quieren tanto en las facultades de filosofía, ¿cierto? Porque sería uno de los grandes salidos de la facultad de filosofía que logra un puesto enorme en el mundo de la literatura. Cortázar va a tener su mayor espacio literario con una novela que se llama Rayuela, que es además una obra de ingeniería, y es una obra de ingeniería absurda. Es una cosa impresionante. Rayuela es una novela que se puede leer por cualquier capítulo, y mezclando los capítulos que yo quiera. Entonces el Cortázar da la propuesta que él hace de cómo leerla, pero el lector está en plena libertad de leer el capítulo que quiera y paso al 92 y me revuelvo al 15, y la novela se va construyendo. Hay un egresado de la Facultad de Comunicaciones que ahora trae en Nueva York, que es Gustavo Arango, un experto en Cortázar, y él me contaba cosas maravillosas. Gustavo decía cosas maravillosas. Él le hace un seguimiento a Cortázar por París. Entonces Gustavo hace un trabajo excepcional en París, y el trabajo periodístico está centrado a ver dónde fue que estuvo Cortázar. Entonces los sitios de Cortázar los más inesperados del mundo. Entonces en la novela Rayuela hay 3 personajes claves que son Oliveira, La Maga y Rocamadouro. Eran unos personajes que son espectaculares y que se encuentran en unos espacios que se vuelven enormes y tremendos. Y me decía Gustavo, y vos vas al puente donde encontró La Maga con Rocamadouro, una migaja de puente, ahí no hay nada. Porque es que lo importante, lo que decía Cortázar, lo importante no es lo que me rodea, que a veces ahí es donde se equivocan los turistas al creer que porque estuvieron en una calle donde estuvo el rey tal o al frente de tal museo lograron conocer eso. No,
Lo importante, plantea Cortázar, es los sentimientos que eso me genera, ¿cierto? Es el sentimiento que eso me genera. Cuando yo me siento en una banca y digo, es que aquí se sentó Kant, que ahora está cumpliendo 200 años de muerto, y empiezo a vivir lo de Kant, a interpretar a Kant ahí. Entonces yo me siento en una banca de un parque y empiezo a pensar como Kant y a reflexionar como Kant. Eso es el asombro, eso es la admiración, eso es la interpretación. Entonces lo que hacen La Maga y Oliveira es interpretar, y interpretan el amor, el desamor, el odio, el encuentro, todas las pasiones que puede tener un ser humano y que son tremendamente importantes para él, porque si le faltara una de esas pasiones en más o menor cantidad, no sabría hasta qué punto estaba vivo, porque es que nosotros somos un conjunto de que nos pase de todo. O sea, uno tiene que ofuscarse, tiene que alegrar, tiene que sentir algo de envidia para luchar contra ella, ¿cierto? Pero la tiene que sentir, porque es que si yo no siento una cosa, no sé qué es eso. Entonces, eso es Rayuela. Rayuela es una serie de espacios emocionales preciosos entre París y Buenos Aires. Y ahí es donde aparece la gran novela urbana. O sea, las ciudades no son ese compuesto de avenidas, parques y fachadas, sino de sentimientos, de gente que va por las calles, que uno no les alcanza a verla, a entender quiénes son porque no lo parecen, pero que llevan una intensidad dentro impresionante, y que a veces van, yo a veces me siento por ahí y veo a un señor y dice, señor, ¿quién quita que ahí va caminando con un paquete lleno de pan y un paraguas, pero a lo mejor va montado en un barco? ¿Está soñando? En un barco, sí, claro. O el otro va, lo ve uno con esa cara de santo y el tipo va elucubrando un crimen impresionante. ¿Sí, no? Entonces es eso, porque es que la mayoría de las cosas nosotros las resolvemos mentalmente, completamente, la elaboramos en la mente. Hay gente que sale decidida a hacer lo que sea y apenas le dan la cara y le olvida todo, yo creo lo que iba a hacer. ¿Cierto? Entonces en ese mundo cortázariano van a aparecer todo ese tipo de personajes, y personajes muy humanos. En el libro de Manuel, por ejemplo, él escribe, él le gusta mucho trabajar el tema de la inmigración, de los inmigrantes. El libro de Manuel es un libro de inmigrantes chilenos en París, la angustia del inmigrante. Entonces el primer capítulo es asombroso, porque ¿cuál es el problema del inmigrante chileno en París? Que no sabe qué dice ahí, que no entiende lo que le están diciendo, que no puede hablar. Entonces aparece un pedacito que a mí me parece maravilloso, que es donde uno está leyendo y el otro le dicen traducí. O sea, ¿qué dice ahí? ¿Cierto? Explicarnos qué dice ahí, porque estamos completamente perdidos. También Cortázar, en este vuelo de pájaro que estamos haciendo de la obra de él, va a ser un hombre que se va a interesar mucho en el jazz. Mucho, incluso tiene un cuento que se llama El Perseguidor, uno de los grandes cuentos, que es una metáfora de algún momento de Charlie Parker. Entonces ya Charlie Parker, pues, el saxofonista, sabemos que era un saxofonista tremendo, un hombre con unas angustias inmensas, un hombre que vivió entre la droga y el saxofón, y un hombre que revolucionó el jazz, ¿cierto? O sea, la angustia creadora, con una vida muy, muy fatal, pero que en manos de un escritor se volvió una vida muy interesante, porque hay que saber qué había dentro de Charlie Parker. Entonces en el cuento no lo va a llamar Charlie Parker ni Birt, como le decían a Charlie Parker, sino que lo va a llamar Johnny. Y ese Johnny se realiza en la angustia, y él se realiza en el síndrome de abstinencia, y se realiza en la música que toca, y en un momento dado es parte de la música que toca. Él o sea, es como si el saxofón se lo chupara y él se volviera música.
Eso es unas interpretaciones muy lindas, porque de tal manera la última música que nosotros hemos conocido es música urbana. Es Cortázar en sus textos se preocupa mucho por el mundo del urbano. ¿Qué es lo que ha producido el urbano? El urbano lo primero que ha producido son temas sin importancia. Cantidad de temas que no tienen ninguna importancia. Y esos temas necesitan ser narrados, necesitan ser contados, ¿cierto? Es importante montar en bus, es importante que uno lo coja un trancón en una autopista y no se pueda mover. Eso hay que contarlo, eso hay que narrarlo. ¿Qué sucede ahí? Porque la ciudad ya no produce las epopeyas, no produce las elegías, un montón de cosas que se lograban ver en la espacialidad y en la magnitud del paisaje de los campos. No, la ciudad está encerrada, nosotros estamos atrapados entre edificios, calles, y eso que hay ahí es tremendamente importante. Hay que contarlo, hay que narrarlo, hay que encontrarle una solución lógica a eso sin sentido que me pasa. Y ahí es donde está Cortázar, ¿cierto? Ahí es donde está Cortázar diciéndole a la gente, mire, para escribir el tema es lo de menos. El tema es lo de menos. Puedo escribir sobre una mosca que le acaban de dar con un matamoscas. ¿Qué le pasó cuando hinchó el guarapazo, cierto? Entonces tal cosa y otra. Esa es la maravilla de Julio Cortázar. Además de eso, Cortázar es un gran argentino. Es un gran... Los que escribimos tenemos que saber que a mí no se me ocurre nada si yo no soy muy curioso, si no estoy mirando cosas. Entonces a Cortázar le van a encantar los diseños raros, los dibujos, ¿cierto? Va a empezar a trabajar tú, porque es que hay una razón humana, hay una razón de ser. Nosotros muchas veces estamos esperando lo más espectacular y eso más espectacular nos desborda, no lo llegamos a entender, pero no le estamos dando valor al hecho de que acabo de sentarme y acá hice un dibujito en un papel. Por ejemplo, no le estamos dando importancia a mirar por una ventana demasiado estrecha, pero ¿qué hay ahí al fondo de esa ventana? No le da Cortázar, pues como los escritores, la gran mayoría, tenía su animal preferido, tenía un gato, ¿cierto? Así como Faulkner tenía caballos, ¿cierto? Y vivía con su caballo para ir para abajo. Como Antonio Gala tiene su perro. El tema de Antonio Gala es maravilloso. El perro se llama Pichuco, como el bandoneonista. Y escribió un libro con las conversaciones con Pichuco. Pone a hablar con el perro, ¿cómo estás? Bien, y vos, tal cosa. Entonces, los animales, el estar en contacto con el animal, porque el animal también hay que interpretarlo. Es un ser vivo. Así como en la teoría de Cortázar todo está vivo. El Cortázar en el sentido muy kafkiano. Cualquier objeto, cualquier cosa tiene vida. Eso está vivo. Y como está vivo hay que entenderlo. Y hay que amaestrarlo para que me obedezca. Entonces es muy bello uno amaestrar un pocillo para que le obedezca a uno. ¿Cierto? Me recibís el tinto, yo te agarro, tomo, te quedas ahí quietecito, tal cosa. Eso, sí, mire, eso que parece una locura, a uno le daría risa. Esa es la condición humana. Si el hombre es capaz de entender lo chiquito, entenderá lo grande inmediatamente, pero el hombre que trata de entender lo máximo, lo grande, no logra entender ni lo grande ni lo chiquito. Porque uno se desborda, es como si yo quisiera entender a Medellín a través, muéstramelo todo ya. No logro entender a Medellín, pues si yo entiendo a Medellín a través de un barcito, una calle, una muchacha, un amigo, un sitio donde me comí una empanada. Voy armando todo eso y cuando termine tengo un conocimiento del todo excepcional. ¿Cierto? Por eso esos cursos de lectura rápida no hay para nada, tráguese todo eso de una vez y entonces se quedaron un montón de cosas por fuera.
¿cierto? Yo me quedé con la idea básica, sí, esa es la idea básica, pero ¿dónde está lo que adornaba esa idea? La intencionalidad. Las ciudades en Cortázar son intencionales. Ahora, a mí me gusta mucho un término que están usando los muchachos de ahora y es el tinieblo. El tinieblo, sobre todo las muchachas. Una muchacha va a una fiesta y está pendiente del tinieblo. El tinieblo es aquel que de pronto está enamorado de ella pero no le ha contado nada, que no le ha querido decir nada. Entonces se empiezan a mirar dónde puede estar el tinieblo, ¿cierto? Entonces eso, por ejemplo, eso es maravilloso, ¿cierto? Las analogías que se van haciendo, de cómo la palabra tinieblo, así como en Emile Dickinson, por ejemplo, son lo oscuro para ella son todos los muertos, y son lo blanco, eso para ella son todos los huesos, ¿cierto? Entonces los muchachos van creando palabras, metáforas del mundo en el que viven, y que es un mundo compuesto por cosas, por paredes, por calles estrechas, etcétera, y eso es lo que hace Julio Cortázar. Vamos a coger el mundo por las cosas más chiquitas que tengan, cosa chiquita o sin importancia, una carta, una cafetera, un sombrero, y contemos eso que es. ¿Eso qué es? Y a veces, cuando leía esa soledad que llega la enfermedad del olvido, yo hacía como esta reflexión, hombre, García Márquez leyó a Cortázar indiscutiblemente, porque el trabajo de Cortázar es que no haya olvido, ¿cierto? Entonces uno coge el último round, es un montón de pequeñas crónicas sobre cosas que le interesaban a Cortázar, entre ellas el boxeo, porque esa es otra cosa interesante. A Cortázar le gustaba la música, le gustaba el boxeo, compuso tangos. O sea, no dejó eso para tanto intelectual que hay por ahí que odian, o que no, yo soy intelectual, entonces no me puede gustar ni el fútbol, ni no. Eso hay que ejercerlo todo, ¿cierto? Le gustaban los gatos, le gustaba mucho fumar, o sea, ahora en este momento estarían pues todas las asociaciones que existen contra el cigarrillo teniendo a Cortázar como modelo de lo que uno no debe ser, ¿cierto? Entonces era eso, era un ser vivo, era un ser humano, y eso es lo que más emociona, que de pronto el escritor más humano que hemos tenido en América Latina, pero humano no en el sentido del hombre que se da a los demás, sino humano en el sentido que se hizo todas las preguntas posibles. Cualquier cosa merecía una pregunta y cualquier cosa merecía una respuesta, ¿cierto? Y a partir de ahí ya Cortázar es inevitable, es completamente inevitable. Cuando uno habla de un escritor inevitable, es aquel de que donde uno mire algo, inmediatamente lo remita a él. Por eso decía yo, es un escritor para gente joven que se hace preguntas, porque es entender el mundo más cercano, lo que tenemos a mano. Entendido lo que tenemos a mano, lograremos entender el mundo en todos sus componentes. El problema es cuando yo me niego el mundo cercano, cuando me niego lo que tengo a mano, lo que puedo controlar, lo que más o menos es el origen, lo que pierdo la capacidad de observación. Si se pierde la capacidad de observación, usted no tiene por qué entender el mundo, porque el mundo no está ahí, el mundo está para que yo lo encuentre ahí. Y esa sería una de las propuestas interesantes de Cortázar. ¿Qué otros textos tiene conocidos Julio Cortázar? A ver, Julio Cortázar tiene mucho cuento, bestiario, el final del juego, el día al mundo, la vuelta al día en 80 mundos, el último round, Rayuela, de famas y cronopios, y bueno, empieza, sobre todo se movió mucho por el mundo del cuento, porque el cuento es muy complicado de hacer. Un cuento bien hecho es la síntesis de una gran novela, ¿cierto? Y sí, en toda la generación de los 70 en la universidad pues nos criamos con Cortázar de alguna forma, y Cortázar ha sobrevivido debido a que es tremendamente moderno, sigue planteando los problemas para cualquier persona. Ahí Cortázar, pues el cuento es el perseguidor, por ejemplo,
¿cierto? Y todo eso, final del juego, tiene uno muy lindo, además, sentido, el modelo para armar. Entonces todos son cuentos pues realmente urbanos, y sin urbanos, absurdos, entendiendo que lo absurdo es la oportunidad que tenemos de demostrarnos que somos racionales. Hay gente que cree que es muy racional y nunca comete un absurdo o un error, entonces no es racional de ninguna forma. Si yo soy absurdo y sé que eso es un absurdo, es porque sí realmente estoy siendo racional, ¿cierto? Porque las cosas se entienden, son, como hemos dicho en tanto programa, por los opuestos. Si no hay opuestos, no entiendo nada. Entonces hay un señor que nunca comete errores. O sea, yo nunca cometo errores, y pues está metido en un error, porque entonces, ¿cómo sabe que lo que está haciendo es bueno? No puedo. Si yo cometo el error, ahí sí sé que lo que estoy haciendo es bueno o no. Antes no. ¿Cierto? Entonces, el Cortázar pues ya nos justifica solo por eso, ¿cierto? El hecho de que nos lleve a entender nuestro mundo cercano, de que nos lleve a cuestionarnos sobre lo que entre comillas, no tendría importancia, de que nos lleve a narrar el mundo en el que vivimos, a que nos interese un titular de un periódico, a que nos interese una ficha de una pelea de boxeo, a que nos interese una pequeña porcelana, un pocillo, cualquier cosa. Eso hace que sea, como decía ahora, completamente inevitable. Entonces es inevitable hablar de Cortázar en cualquier tiempo.